días, queridos amigos que nos ven y nos escuchan en los diferentes países. Agradecemos grandemente al Movimiento de Cultura Espírita Cima por su gentileza, su hospitalidad y por siempre ser pionera en promover y divulgar un espiritismo actual, fresco, tal como lo propuso Allan Kardec. Y es así como vamos a abordar un tema que parte esencialmente de un análisis, de un estudio, tanto del concepto espírita que podemos tener, como también de aquel que con su vida, que con sus estudios, que con su divulgación promueve esta filosofía y que de alguna manera esos ideales que tanto ha abrazado se hacen vigentes y patentes en el diario vivir. Cuando hablamos de un idealista, no nos referimos únicamente a un contemplador, a un simple observador, a un analista de ideas. Cuando hablamos de un idealista, va de la mano el ser soñador, va de la mano aquella persona que tiene un propósito en la vida, pero que también, más allá de ser un soñador, se convierte en un emprendedor. Y es ahí donde la vida nos ha dado claros ejemplos y la historia de grandes idealistas en el campo de la cultura, en el campo de la filosofía, en el campo de la ciencia, en el campo de la moral. Desde aquel Sócrates, que con una filosofía vino a traer a este mundo y a la cultura helénica grandes pensamientos, grandes principios del ser humano en su propia vida como un ser espiritual, y que a través de esos grandes ideales también pasó por la triste experiencia de beber la cicuta, siendo condenado por corromper a la juventud. Y así tenemos un Giordano Bruno, que también por defender las libertades humanas. Así también tenemos aquellos pensadores que en alguna medida se adelantaban a su época para hacer propuestas renovadoras y que eran elementos de progreso para la humanidad. No podemos dejar de mencionar a hombres de ciencia que muchas veces fueron relegados por sus investigaciones, que muchas veces contravenían el pensamiento teológico del momento. Aquel Nicolás Copérnico, que propuso y le dio vía libre a aquellos análisis y propuestas de la teoría heliocéntrica, que había superado en gran medida la propuesta de Ptolomeo al considerar que la Tierra era el centro del universo. Recordemos también a Galileo Galilei, cuando en sus diálogos hizo grandes propuestas a nivel de la astronomía, a nivel de la física, a nivel de la ciencia, y que también, como muchos, fue relegado porque contravenía muchos de los conceptos teológicos del momento. Y así podemos mencionar a muchos escritores que con esa pasión y con ese entusiasmo que siempre albergaron por promover ideas renovadoras, sacrificaron con su vida esos anhelos y esos deseos. ¿Por qué no recordar a un Jesús de Nazaret que con aquella moral, aquellos principios que los hizo vivos a través de su claro ejemplo, vino a revolucionar el pensamiento ético, el pensamiento espiritual y el concepto de Dios volcado hacia un Dios amoroso, hacia un Dios que abre prácticamente esas expectativas a través
de su manifestación en el universo a todos los seres humanos del planeta. A estos idealistas es a los que muchas veces tenemos que recordar, y también a aquellos que en el anonimato han hecho grandes tareas, y ahí no podemos dejar de lado de mencionar y recordar a aquellos espiritistas que también con grandes ideales pasaron a través de nuestras instituciones, sembrando cosas muy valiosas y que en la actualidad se recogen los frutos de ese trabajo honesto, de esa entrega total hacia los principios que el espiritismo abraza. Es ahí el motivo precisamente de esta charla para poder compartir con ustedes. Definitivamente no podemos olvidar a ese pionero que es León Hipólite Nizar Ribail, más conocido como Allan Kardec, un connotado pedagogo, un estudioso de las ciencias, cuya experiencia en un momento dado le sirvió de base para poder estructurar y constituir lo que conocemos como la filosofía espiritista. Cuando él inició a través del estudio de las manifestaciones, el pensamiento espírita no surgió de un pensamiento teológico, surgió a través de manifestaciones que fueron investigadas de una manera muy metódica, utilizando el recurso de la ciencia y de la filosofía del momento. Y es ahí donde encontramos a Kardec cuando menciona que a través de estos fenómenos ha ido descubriendo la clave del problema oscuro y controvertido del pasado y del porvenir de la humanidad. Y es más, avisoró que estas manifestaciones iban a generar una revolución en las ideas y en las creencias. Ahí es donde vemos a un hombre que entra a descubrir esa parte importante del ser humano que muchas veces había quedado relegada a estudios filosóficos, a estudios teológicos, pero que en ningún momento dado el tema del alma había sido abordado desde el punto de vista científico. Y es más, del fenómeno ya nos trasladamos a las consecuencias. Y eso es el valor agregado y la riqueza que el espiritismo ha venido a proponer. Todas esas consecuencias que se devienen de las manifestaciones, porque nos vino a abrir un nuevo mundo, un nuevo campo de estudio en el cual el centro de todo este estudio sería el alma humana. Ahí es donde nosotros podemos entender cómo esa vocación que tuvo Allan Kardec en el estudio de las manifestaciones tuvo como consecuencia descubrir muchos aspectos de la vida del mundo espiritual, muchos conceptos tan delicados del tema de Dios, muchos conceptos también tan importantes como es la ética desde un enfoque espiritualista, pero de la mano con base científica. Cuando Kardec aborda estos estudios y gradualmente fue profundizando a través de las preguntas que constantemente realizaba a los espíritus que se comunicaban, preguntas de un alto contenido y de una profundidad muy grande, permitió poder establecer un cuerpo filosófico con principios que han sido la base fundamental del pensamiento espírita. El tema de Dios, el tema de la inmortalidad del alma, el tema de la comunicabilidad de los espíritus, el tema de la reencarnación, el tema de la pluralidad de los mundos habitados y también esos procesos a través de la reencarnación, de la evolución y del progreso humano. Si bien es cierto que estos temas habían sido abordados desde épocas anteriores, en ningún momento dado se les había dado
una connotación formal a través de un estudio claro, con metodología científica, utilizando el recurso de la razón y del pensamiento inductivo para poder dar validez a todos estos principios que en alguna medida formaban parte del quehacer de muchas culturas, pero bajo ciertas maneras muy particulares de poderlos analizar. Cuando hablamos del pensamiento espírita y del idealista, no podemos considerarlo como alguien que de alguna forma asume una posición de ver al espiritismo como una filosofía privilegiada, como una filosofía que en algún momento dado puede considerarse como la verdad absoluta, relegando todas aquellas que en alguna medida también son caminos que permiten al ser humano construirse, mejorarse y progresar. Para el espiritismo no existen enviados, no existen aquellos seres divinos que podamos decir que traen la verdad en sus palabras y en todas sus expresiones. El mismo Kardec lo dijo. Las propias comunicaciones de los espíritus no son más que las expresiones de aquellos seres que en un momento dado poblaron la tierra y que son tan perfectos o imperfectos como los propios seres humanos. Es ahí donde el uso de la razón, del pensamiento crítico, es fundamental para poder ir determinando el avance de esta filosofía. Recuerdo un texto de Kardec en la Revista Espírita de 1865, puntualmente en el mes de noviembre, donde él aborda el tema del cólera, una epidemia que se estaba acrecentando en Europa, y Momentico, ahorita. Hubo una interferencia. No se escucha. Ahora. Muy bien. Pues comentaba de que un caso que el propio Kardec refirió en la Revista Espírita de 1865, puntualmente en el mes de noviembre, sobre una epidemia que se estaba extendiendo en Europa. Y él recibe una carta de Constantinopla de unos espiritistas donde le hacen algunas preguntas en relación a la enfermedad, y se sorprende cómo muchas poblaciones que fueron afectadas, porque aproximadamente provocó la muerte de entre 75,000 y 100,000 personas, y cómo gran parte de la población espiritista del lugar pues no había sido afectada. Entonces le preguntaban a Kardec que cuál era su opinión al respecto en relación a eso que se estaba dando. Si los espiritistas pues tenían algo más allá de lo ordinario, de lo común, como para poder asumir alguna actitud en el cual pues pudiesen tener el privilegio de contar con la salud y con la vida. El propio Kardec aborda el tema desde distintas perspectivas. Uno, dando a entender que muchas veces las enfermedades pueden acrecentarse a través de estos procesos que favorecen o desfavorecen psíquicos y emocionales de las propias personas. Y ahí entramos a un tema que incluso pues John Aispuro ha desarrollado de una manera muy especial con la psiconeuroinmunología. Pero por otro lado, también Kardec aclara de que los espiritistas no son los privilegiados del mundo.
El espiritista es una persona tan común como los demás. Pero lo que marca muchas veces la diferencia es la solidez, es la constancia, es la firmeza que tiene en sus principios, lo que le permiten afrontar las diferentes circunstancias de la vida de la mejor manera. Ahí vemos a un Kardec muy claro, patentizando que realmente la filosofía espírita viene a ser una herramienta fundamental para el crecimiento y el desarrollo espiritual del ser humano, independientemente de su quehacer y de su entorno, puede ser capaz de sobrellevar la vida, y si en algún momento dado los procesos desencarnatorios se dan, tiene la capacidad de poder comprender que luego de esta vida encuentra un mundo mucho mejor, con mejores condiciones de vida, en el cual el reencuentro con los seres que han partido resultan ser motivo de felicidad, de consuelo y de alegría. Esa es la visión que el espiritista ofrece. Cuando Allan Kardec desencarna, definitivamente el movimiento espírita pues sufre su ausencia y pasa por una etapa bastante difícil en cuanto a que todo aquel proyecto soñado, deseado y anhelado por Kardec en la continuidad de sus obras, la formación de una institución que permitiera dar albergue, apoyo y ayuda a aquellos espiritistas necesitados, y tantos proyectos que el propio Kardec pues había establecido, había iniciado y se quedaron inconclusos, lamentablemente fueron truncados a través de muchos de los continuadores, que se dio pues lo que muchos conocemos como el cisma del movimiento espírita francés. Pero en medio de esta situación surgen figuras importantes para darle sostenimiento al pensamiento espírita, figuras que han sido un gran ejemplo para todo el espírita y que han dejado un gran legado. Me refiero en primera línea a León Denis, un gran pensador que desde muy joven, cuando en un momento dado iba pasando por una librería y en la vitrina observa una obra que le llamó la atención, el libro de los espíritus, adquiere ese libro e inicia su lectura. Él, como una anécdota que surge, apreciaba mucho su libro y lo leía a escondidas de sus propios padres, al punto que cuando terminaba sus lecturas lo guardaba en un lugar que supuestamente él era el único que sabía dónde poder conservar ese libro. Pero como ustedes saben, toda madre muchas veces es muy cuidadosa del quehacer de sus hijos. En un momento dado descubre la obra y curiosamente inicia a abrir sus páginas para sus lecturas. Fue tal el agrado y la importancia que generó esta obra, que en un momento dado, cuando trató el tema con León Denis, se dieron cuenta los importantes temas de actualidad que representaba esa obra tan especial. Y es así como León Denis inicia de una manera muy apasionada el estudio del espiritismo. Para León Denis, ese concepto filosófico, ese concepto trascendente que la obra espírita presenta, dándole un gran valor al legado que el mismo Kardec dejó, realiza su divulgación y su tarea incuestionable y muy dedicada a la obra espírita, dando conferencias, porque León Denis, entre otras cosas, fue un gran orador, un gran escritor, que incluso fue tan especial la forma como él escribía, que recibía muchas cartas de agradecimiento y felicitación por la ayuda y el consuelo que brindaba a muchas personas sedientas de este alimento espiritual que recibían.
Y es ahí como a través de todas estas obras que él escribió, logró divulgar el espiritismo, siempre dentro de una perspectiva muy abierta, muy amplia, invitando al análisis, invitando a la reflexión y haciendo conciencia en los espíritas del buen uso de la mediunidad como un elemento fundamental para el desarrollo y para el progreso. En esta misma época también podemos encontrar a una familia que con mucha entrega se volcó a este estudio. Nos referimos a la familia Deland. Alexander Deland, padre de Gabriel Deland, fue un hombre de negocios que viajaba por distintas regiones y en una oportunidad estaba en un café y escuchó el comentario de dos personas que hablaban sobre las manifestaciones de los espíritus. A él le provocó curiosidad escuchar sobre el tema y en un momento dado, en son de burla, pues les comentó que cómo era posible poder abordar esos temas, que era algo que realmente pues escapaba a un conocimiento profundo. A lo cual, con mucha paciencia, uno de los que estaba ahí conversando sobre el tema, le habló sobre un gran pensador de nombre Allan Kardec, que residía en París, y a lo cual pues le indicó que leyera sus obras, que eran obras muy importantes donde podría encontrar mucho conocimiento en relación al tema. Cuando Alexandre salió del lugar y retornó a su hogar, le hizo el comentario a su esposa. Y como sabemos, muchas veces las esposas influyen grandemente en el pensamiento y en las ideas del esposo. Entonces ella, con cierta vocación espiritual, lo incentivó a que pudiese adquirir esas obras. Compraron las obras, iniciaron su lectura, y fue tal la impresión de esas obras que automáticamente encontraron muchas respuestas a esas grandes incógnitas de la vida que de rato tenían y que no habían encontrado respuestas en otro lugar. Es así como tomaron contacto con Allan Kardec, lo visitaron, establecieron una gran amistad, al punto que incluso el propio Kardec los visitaba con mucha frecuencia. En ese momento, ellos iniciaron y participaron también como invitados en algunas reuniones mediúmnicas. En dichas reuniones, a través del método utilizado por Kardec, lograron establecer que la esposa de Alexander Deland tenía facultades mediúmnicas. Sus facultades empezaron a aflorar y Gabriel Deland, siendo un chico aún, a una edad muy corta, pues tuvo contacto con el maestro Kardec y presenció muchas de las manifestaciones mediúmnicas que se daban en las reuniones que asistían. Alexandre y su esposa formaron un grupo de estudio y de reuniones mediúmnicas en las cuales se presentaron distintos casos, que podía ser largo enumerar, pero expondré algunos de ellos. Estando una medium, la señora Potet, en una oportunidad recibieron a unos extranjeros a solicitud de unos de los amigos que asistían a la Sociedad Espírita de París. Estos extranjeros, al llegar a casa con ellos, participaron también de unas reuniones mediúmnicas. En una de esas comunicaciones, estando todos reunidos, la medium, que era una medium escribiente, recibe un mensaje. Cuando ese mensaje es recibido, inician su lectura, pero para sorpresa de los presentes, ninguno de los que estaba ahí entendía el contenido de ese mensaje.
a lo cual uno de los visitantes extranjeros tomó conocimiento del mensaje e informó de que estaba escrito en piamontés, una lengua totalmente desconocida, el entorno. Y uno de ellos indicó que se encargaría de hacer la traducción correspondiente. Eso definitivamente pues era algo tan común que sucedía en las reuniones, pero para los visitantes fue algo sorpresivo. Entonces ellos solicitaron la posibilidad de poder participar de otra reunión en la cual pues pudiesen hacer alguna pregunta, pero que la pregunta la iban a hacer de forma mental, no hablada, y querían ver si era posible obtener una respuesta al respecto. Pues se convocó a la reunión, se dijo que estaba bien, pero que le solicitaban que esa pregunta la escribieran y la colocaran debajo de una lámpara. En esa reunión pues estuvo como medio la señora Deland, como medio un escribiente. De ahí pues se inicia la reunión y empieza el mensaje. En ese mensaje se manifiesta un cardenal en el cual él da respuesta a la pregunta planteada, donde él indica que él había estado en oposición al libro de una persona llamada Charles Albert, porque ese libro hablaba de los abusos del clero, del cual él participaba. Entonces era una obra que él consideraba totalmente contraria a sus principios, y ese era el motivo por el cual él repudiaba y él se negó. A lo cual él pedía disculpas y reconocía sus errores, porque se daba cuenta que él había cometido una gran falta al caer en ese acto de intolerancia religiosa en el momento. El mensaje que les acabo de mencionar no había sido aún leído. Entonces tomaron la hoja donde estaba la pregunta y cabalmente confirmaron que el contenido de la pregunta era exactamente el que había dado respuesta este espíritu que se había manifestado. En otras reuniones, Gabriel Deland estaba presente en las mismas y hubo casos de manifestaciones bastante consistentes. En una oportunidad, con la presencia de aproximadamente unas 20 personas, estando reunidas, iniciaron con la reunión mediúmnica. Todos hicieron prácticamente estando en armonía, iniciaron con el proceso, colocaron sobre la mesa un autoparlante y una caja de música para asegurarse de que no hubiese ningún tipo de manipulación o ninguna forma en la cual pudiese darse un fenómeno provocado. Pues sujetaron a quienes estaban como medios, ¿verdad? Y en este caso pues a la medium presionándole los pies de uno y otro lado para evitar que sus movimientos fuesen los que estuviesen provocando algún fenómeno. Y luego, al iniciar la manifestación, esta caja de música empezó a elevarse y prácticamente a volar alrededor de todos los presentes. Luego, con el altoparlante, se escuchan unos fuertes sonidos, unas voces en idioma inglés, y el fenómeno prácticamente fue de sorpresa y de gran impresión para todos los presentes. Y así tenemos también casos en los cuales la esposa de Alexander Deland recibía algunas comunicaciones en un idioma extranjero, en ruso en alguna oportunidad, entremezclado con algunos textos en italiano, lo cual era imposible porque era desconocimiento total, no solo de la medium, sino de los presentes. En ese clima, en ese entorno,
fue que Gabriel Delaine creció y bajo las distintas investigaciones que fue realizando y desarrollando, se dio cuenta el campo amplio que el espiritismo proponía para la investigación del alma o espíritu, en este caso, de estos seres desencarnados, para poder tener las evidencias claras. Y es donde vino a manifestar su afinidad y su gran admiración por el propio Kardec, porque él consideró que el verdadero carácter del espiritismo es el de una ciencia y no el de una simple creencia. Y es así como a través de las investigaciones, de las manifestaciones de espíritus, a través de las materializaciones, a través del estudio del periespíritu, a través del estudio de la reencarnación, es como vemos que la obra de Gabriel Delaine fue muy productiva y trajo un gran fundamento al espiritismo para poder realmente darle un elemento de consistencia en la ciencia de la época. Sabemos que hubo mucha crítica, recibió muchos señalamientos, muchas incomprensiones al considerarse que el espiritismo era producto de una superchería, era producto de una diversión, era tal vez producto de un entretenimiento, pero en ningún momento dado pensaban que el espiritismo, dentro de un contexto social y general, tenía una base fundamental, y esa base fue la que el propio Delaine le dio continuidad a través de las experimentaciones y a través de las distintas obras que él publicó. Puso incluso en comparación y en tela de estudio las investigaciones que muchos científicos de la época realizaban en torno del tema. Y para alegría de muchos espiritistas, los fundamentos del espiritismo mantuvieron la consistencia, la autenticidad y la frescura que el mismo Kardec había iniciado a través de las investigaciones de las manifestaciones. Es ahí donde vemos a un Denis, a un Gabriel Delaine, a dos personajes que con mucha pasión se entregaron a la obra espírita, uno en el campo de las letras, en el campo también del estudio de la mediumnidad, en el campo de la oratoria y de la divulgación, otro en el campo de la investigación, en el campo también de la redacción, del cultivo literario a través de muchas obras que dejaron patente ese carácter científico del espiritismo. Gabriel Delaine, a pesar de los quebrantos de salud con los cuales él tuvo que convivir durante mucho tiempo, nunca escatimó esfuerzos para poder divulgar el pensamiento espírita en diferentes regiones. Incansablemente escribía, investigaba y se comunicaba con muchas personas para poder divulgar y hacer patente estas ideas en el ámbito cultural, social y general. Y es ahí donde nosotros podemos reconocer que cada uno de los líderes espíritas que recordamos con gran emoción y con gran alegría, siempre hicieron del espiritismo la pasión de sus vidas. Y ahora no podemos dejar de mencionar a un notable espírita que dejó una huella impresionante en este mundo a través de sus pensamientos, a través de esa rectitud, a través de sobreponerse a cuantas dificultades tuvo que afrontar en su vida. Nos referimos a nuestro gran y querido Manuel Porteiro. Para Porteiro, vino a retomar esos ideales kardecianos desde una óptica actual, abierta. Porteiro consideraba que el espiritismo no era una revelación divina, no era algo de un conjunto de ideas o de pensamientos que debían ser tomados, aceptados y constituidos como dogmas de fe. Para Porteiro, los espíritus
y sus manifestaciones habían sido un tema de estudio, y que la doctrina como tal debía constantemente estarse estudiando, estarse investigando, estarse analizando y no caer en el error de convertirla en una de las tantas creencias religiosas. Para Portero, el espiritismo es una filosofía arreligiosa que respeta las diferentes creencias y las diferentes posturas que en el mundo se presentan, porque cada ser humano elige su camino y el sendero por el cual transitar. Pero sí era muy claro el reconocer que si bien el espiritismo estudia todos aquellos pensamientos e ideas que han sido promulgados por distintas religiones, la óptica en la cual el espiritismo los aborda es de una manera muy distinta, en la cual no es necesario depender de los rituales, de los cultos y de las ceremonias para poder comprender esa esencia y la espiritualidad del ser humano. Separa esos elementos, porque la espiritualidad no necesariamente tiene que ir de la mano del ritualismo y de esas prácticas que muchas veces van más a lo superficial que lo esencial, van más a la forma que al fondo. Portero era muy duro, muy drástico, pero era muy correcto en sus ideas, porque él consideraba que el ser humano debía despojarse de esas viejas prácticas que lo mantenían anclado al pasado y muchas veces caer en procesos tan duros y delicados que la misma historia con gran dolor nos ha patentizado, como lo es el fanatismo. Para Portero, el espiritismo debe ser visto desde un contexto cultural, actual, muy progresista. En ningún momento dado podemos considerarnos acreedores de verdades absolutas, ni tampoco poseedores de libros sagrados. Las obras de Allan Kardec fueron obras que abrieron el camino de un mundo de investigación que hasta el momento sigue abierto para poder continuar con las investigaciones. No es un libro que ha agotado todas las preguntas ni todas las respuestas. No es un libro sagrado que pueda estar exento de algunos errores de la época, como muchos libros también han pasado por ese proceso. Para Manuel Portero, uno de los fundamentos importantes que viene a otorgar el espiritismo a la humanidad son esos principios regulatorios y del progreso de las sociedades. A él se le da con gran valor y gran reconocimiento el nombre del fundador de la sociología espírita. ¿Por qué? Porque él consideraba que el espiritismo venía a integrarse a esas grandes aspiraciones humanas, aspiraciones que abrazaron grandes pensadores, promoviendo la libertad de pensamiento, la libertad de sentimiento, esas libertades que no pueden ser coartadas bajo ningún principio y bajo ningún concepto. Él hablaba mucho del desarrollo del ser humano, de igualdad de condiciones, de la solidaridad que debe existir entre los propios seres humanos, entre los cuales deben ayudarse mutuamente para progresar y para crecer juntos, rompiendo con esas diferencias sociales, esas diferencias de casta, esas diferencias económicas y proponiendo un mundo en el cual pudiésemos vivir en tolerancia, en libertad y bajo principios regulatorios donde la discriminación sea un tema del pasado. Para Manuel Portero, ese proceso de desarrollo humano y esas situaciones por las cuales estaba pasando el mundo, esas carencias,
el tema de la pobreza, el tema de la economía. No lo veía como parte de un castigo del ser humano, sino lo veía como resultado muchas veces de esa falta de valores, de esa falta de principios que el propio ser humano estaba promoviendo en este mundo y que eran las que causaban esas crisis económicas y esos grandes problemas a nivel social y a nivel general. Para Porteiro, la vida actual, las dificultades del mundo no eran producto de errores del pasado. No todo estaba unido a ese desastre pretérito que muchas veces se ha promulgado. Considera que la vida es tan renovadora que así como llega el ocaso, también tenemos el amanecer, donde podemos cambiar, podemos mejorar nuestras condiciones de vida familiar, social y personal. Con Porteiro aflora esa nueva visión de reconocer que no todo está escrito, que la vida es una dinámica de cambios en los cuales hay procesos de caídas y procesos de subidas, pero todo es evolución, todo es desarrollo, todo es progreso, todo es crecimiento, porque al final de cuentas la reencarnación es un mecanismo de progreso para el ser humano. Es ahí donde nosotros podemos reconocer cuán importante ha sido la labor de Porteiro. En medio de sus pobrezas, en medio de las limitaciones y las dificultades que él vivió, siempre andaba con su valija en mano, con sus libros, en medio de las dificultades que también tuvo que pasar en términos de salud, pero aún así participaba de una manera muy activa en el movimiento espírita, dándole la oxigenación necesaria, la vivacidad necesaria para proponer un espiritismo auténtico, ajeno a todo tipo de prácticas ritualistas, sino enfocado al estudio, al análisis, a la investigación y a la práctica de todos los postulados que el propio Kardec había propuesto. Es así como estas aspiraciones que han venido siendo parte también de los principios espíritas y que han promovido personas no espíritas, pero van de la mano con el desarrollo y la espiritualización del ser humano. Tenemos a un Gandhi que luchó grandemente por la libertad de su pueblo, fue un símbolo para la humanidad, en el cual a través de esa resistencia pacífica pudo lograr hacer entender que en la vida no debe haber discriminación, debe haber libertad. Deben enarbolarse aquellos principios que le dan sustento al ser humano para pasar de una etapa en la cual está sumido en la barbarie y en las dificultades humanas propias de aquellas mentalidades atrasadas, para dar paso a una mentalidad nueva, renovadora, donde las diferencias puedan ser elementos constructivos de intercambio para ese progreso. Y por eso en Porteiro podemos ver también ese concepto dialéctico de la vida, en el cual a través de una tesis, a través de una antitesis que él consideraba como la vida, la muerte, caemos en una síntesis que es a través de ese proceso reencarnatorio en el cual el alma progresa en todo momento, como lo dijo Kardec. Es ahí donde se abre un panorama para una aspiración hacia un mundo mejor, porque esa es la aspiración del espiritista, un mundo mejor, un mundo donde nos podamos ver como verdaderos hermanos, donde nos podemos reencontrar como verdaderas personas que estamos juntos en este barco en el cual navegamos hacia un progreso y hacia las grandes aspiraciones que siempre han albergado las conciencias de muchos. ¿Cuántos libros
a través de la historia han sido quemados, pensando que al quemar los libros o a quemar a sus autores, se estaban quemando las ideas. Pero no es así. Cuando estas ideas forman parte de las propias leyes de la naturaleza, se mantienen presentes y nuevamente surgen a través de las épocas con nuevos bríos para ser recursos y elementos importantes en el propio desarrollo del ser humano. Tenemos una tarea muy grande que es la de dignificar el espiritismo, dándole ese lugar que es el lugar que posee, en el cual retomar todos aquellos principios que han sido promulgados y que aún a la fecha, con el desarrollo de la ciencia, nos vamos dando cuenta con gran satisfacción que en vez de alejarnos, la ciencia se va acercando cada vez más a la propuesta espírita. Y eso es muy gratificante. Y de ahí, por último, quiero mencionar también a un personaje espírita muy importante que vivió en aquella España que ha dado una producción literaria y también de importantes personajes espiritistas. Si bien es cierto, este personaje del que vamos a hablar, no podemos mencionar que estuvo alejado de la época, aún estuvo revestido del lenguaje propio del entorno, pero que si nos vamos al espíritu de la letra y no a la letra, vamos a comprender el fondo de su alcance, de su proyección que vino a proponer. Nos referimos a Miguel Vives. Él escribió una importante obra que ha sido un recurso muy valioso de moral práctica. Nos referimos a la Guía Práctica del Espiritista. Su vida fue un gran ejemplo para muchos. Nacido en la ciudad de Barcelona, desde corta edad pasó por serias dificultades. Su padre, en medio de esas dificultades económicas, trataba de proveer lo necesario para sus hijos. Y él, a la edad de 1 año, quedó huérfano de madre. Una madre que en un momento dado pasó también por serias enfermedades y que a través de esa pobreza y de esas dificultades pues repercutieron en la salud y el bienestar físico de Miguel. Cuando él fue creciendo, ya a una edad de 11 años, queda huérfano de padre. El mundo prácticamente para él era una desolación total. Haber perdido a su madre, haber perdido al padre, y en ese segundo matrimonio que había tenido su padre, pues habían quedado a cargo de una madrastra, y esta mujer lamentablemente no cumplió con lo que el esposo esperaba y abandonó a sus hijos. Sus 4 hijos quedaron prácticamente sin el apoyo de nadie, y es ahí donde el mayor de ellos asumió el liderazgo familiar y él se comprometió a darles el sustento y a tratar de hacer lo posible por darles la subsistencia y el apoyo necesario. Es así como Miguel emprende en su vida. Tuvo un talento enorme en diferentes áreas, como tejedor, como músico, que a corta edad muchas veces preguntaban que quién era el director, y cuando veían a un joven de corta edad con grandes dotes en la música, lograron ver que él tenía un gran acervo de conocimientos. A raíz de sus propias enfermedades, también él logró involucrarse en el tema de la medicina, principalmente al tener conocimiento con uno de los amigos,
de lo que eran las plantas medicinales, pues realizó estudios de botánica, en el cual pues logró encontrar importantes descubrimientos en la materia que permitía encontrar la salud de muchas personas. También tuvo conocimientos en el área de la homeopatía, porque él quería encontrar algunas herramientas que le permitieran encontrar la salud y el bienestar propio. Pero esa vocación de servicio que Miguel tenía, siempre vio la manera de poder ayudar al necesitado. Ayudaba a muchos pobres, alimentaba a aquellos desheredados que muchas veces a través de sus enfermedades acudían en su ayuda para que los pudiese atender, y él no solo los atendía gratuitamente, sino los hospedaba en su hogar y les daba alimento. En ese proceso, cuando de servicio y esa vocación y ese conocimiento que fue adquiriendo, Miguel en determinado momento pues también se casó, pero pasó por una triste experiencia antes de conocer el espiritismo, y fue que en plena luna de miel desencarna a su esposa. Eso para él fue un golpe tremendo en su vida, lo que provocó una larga depresión de unos 5 años aproximadamente, en las cuales él veía derrumbado precisamente todo, porque él consideraba haber quedado pobre, solo y enfermo. Es así como con la ayuda de sus cuñados y sus suegros lograron apoyarlo, lograron levantarlo, y él empezó a tener precisamente ya nuevos aires. Y fue con el apoyo de su hermano mayor que tomó conocimiento del espiritismo, y al ver la seriedad de su hermano, pues vio que estas ideas eran muy buenas, a lo cual pues le envió las obras de Kardec. Cuando Miguel inicia con la lectura de estas obras, se quedó impresionado, al punto que encontró las causas y las razones de las circunstancias difíciles por las cuales él había atravesado en su vida. Inició con una vitalidad totalmente diferente. Salió de ese estado de depresión porque encontró que la vida material es un instante, es un momento en esa largo proceso evolutivo del alma, donde puede encontrar el espíritu traspasar por esos momentos de dificultad, momentos de alegría, momentos de satisfacción, y que esas dificultades, en vez de ser motivo para hundir a las personas en situaciones muchas veces no deseadas, pueden ser enseñanzas y lecciones de vida que le permitan ser motivo de progreso. Ahí es donde Miguel Vives abrió precisamente esas puertas de su conciencia, de sus sentimientos y de sus emociones para poder volcarse al servicio. Tomó contacto con una de las grandes divulgadoras también del espiritismo, la muy recordada y estimada Amalia Domingo Soler, quien asistía a las reuniones, a esta sociedad que Miguel Vives había conformado. Él, con esa misma vocación de servicio, asistía y ayudaba a personas carentes, dándoles, como yo les mencionaba, alimento, pero no solo ese alimento material, sino también ese alimento espiritual, dándoles consuelo, dándoles un gran apoyo. Y con todo eso, vemos también en Miguel Vives el desarrollo y el florecimiento de sus facultades mediúmnicas. En muchas de las comunicaciones transmitidas a través de los espíritus, podemos encontrar importantes aportes en cuanto a las experiencias de estos espíritus desencarnados en relación a la forma de vida que llevan en ese mundo espiritual. Comunicaciones que son muy en armonía y en consonancia
con aquellas investigaciones que el italiano Ernesto Bosano realizó, particularmente en una obra titulada La crisis de la muerte. Ahí podemos encontrar ese desarrollo mediúmnico de Miguel Vives volcado al servicio. Como les menciono, no estamos exentos a la terminología y a las particularidades de la época que se dieron. Pero cuando escudriñamos ese espíritu, ese fondo y esa labor social y humana que Miguel realizó, defendiendo también esa propuesta kardeciana libre pensadora en todo momento, podemos ver la frescura y todo el arsenal de conocimientos que fueron la base fundamental para la divulgación y para el quehacer espírita. La tarea de Miguel fue tan impactante, a pesar de haber encontrado oposición, a pesar de haber encontrado críticas por muchos que estaban a sus alrededores, pero la labor fue tan grande que incluso él visitaba a los presos y estando en el presidiario les hablaba de espiritismo, aclaraba las dudas de los presidiarios al punto que muchos de ellos abrazaron las ideas espíritas con gran emoción y manifestaron su identificación plena con el pensamiento de Kardec. Fue tan grande este cambio haber provocado en ese lugar que aproximadamente 32 presos le escribieron una carta donde le pedían de que lamentablemente, si bien ellos por estar exentos de la libertad por los actos cometidos, ellos perdían perdón por todo lo que habían hecho y que se consideraban personas ya reformadas con una visión de la vida totalmente diferente, y le solicitaban que esa carta de agradecimiento que ellos habían expresado pudiese leerla Miguel Vives en el Congreso Internacional en el cual participaría. Y así fue, esa carta fue llevada para poder ser leída en el Congreso. Esa labor que él hizo ha quedado y sigue aún siendo un gran ejemplo, y Miguel Vives es reconocido no como un hombre común y corriente, sino como un espiritista. Y eso es algo muy alentador para reconocer la profundidad y los cambios que esta filosofía puede provocar en la transformación del ser humano. Cuando él desencarna, fue lamentado por muchos y agradecido por la gran mayoría por la labor que realizó. Muchas fábricas, muchos negocios cerraron sus puertas, al punto que se contaron aproximadamente unas 10,000 personas que acudieron en son de agradecimiento por esa labor fecunda que Miguel Vives realizó en su momento. Ahí es donde nosotros podemos reconocer la importancia que tiene la aplicación de los principios espíritas. Verlos desde una manera libre, abierta, ver estos principios como parte del desarrollo humano, y como bien lo dice Teolindo Amorín, el espiritismo es una filosofía de vida y no una simple creencia. Y es así como podemos reconocer que los ideales del espiritista son ideales que aún permanecen vivos y permanecerán renovados y actuales toda vez que nosotros como espiritistas cumplamos con la tarea que nos corresponde de sembrar esta importante semilla para el beneficio propio y de la humanidad en general. Esta es la propuesta espírita, y por eso, digamos con Kardec, trabajemos en comprender y engrandecer esta filosofía. Trabajemos con gran entrega, con gran entusiasmo, que ese deseo de hacer el bien a todos aquellos con los cuales nos relacionemos, sea en nuestra vida familiar, en nuestra vida personal
en nuestra vida social sea nuestra divisa y la búsqueda de la verdad venga de donde viniera nuestro mayor objetivo. Muchas gracias por su amable atención.